Candidato, usted va para la Asamblea Nacional. Bueno, antes de empezar con las preguntas, quería preguntarle por su salud. Vi que usted había sufrido un accidente, si no estoy mal, corríjame, cerebro vascular en una entrevista en vivo. ¿Cómo se encuentra de esa afectación? ¿Cómo se encuentra de esa dolencia? Gracias, Nicolás, por la preocupación, por la pregunta. Y bueno, aclararle a la ciudadanía, lo que me dio exactamente el 24 de diciembre es lo que se llama una isquemia temporal, es decir, algunos coágulos de sangre fueron exactamente por 3 segundos, lo que me obligó a prácticamente hacerme un sinnúmero de exámenes que hasta el día de hoy me los estoy haciendo. Pero felizmente quedó en un tema temporal, pero por supuesto fue una advertencia y eso es una recomendación a todos los candidatos. De tomar con tranquilidad las cosas, hay que bajar de peso, hay que tener una vida sana, prácticamente cuidarse mucho Pero no fue por la y campaña, no fue por bueno, el estrés o el peso de la campaña. todo, peso, campaña, estrés, problemas, un sinnúmero de cosas, sedentarismo. Entonces hay que tomar mayor responsabilidad. Yo tengo 41 años, pero todavía pienso que tengo 25, así que ya tocó ubicarse. Comencemos, abogado, con las preguntas. Estuve leyendo su plan de trabajo. Usted ha sido catedrático universitario, es abogado y conoce de política pública. Usted habla de una reforma a la ley orgánica de la función legislativa. ¿Qué está mal dentro de la ley orgánica de la función legislativa, tomando en cuenta que el reto de los próximos asambleístas es recuperar también la confianza en un poder del Estado que no tiene nada de credibilidad? Nicolás, para recuperar la confianza, la ciudadanía tiene que visibilizar cambios de actitud y cambios estructurales en la Asamblea Nacional. No podemos entrar el 14 de mayo con la misma forma de hacer leyes, con la misma forma de fiscalizar, si no necesitamos entrar con un nuevo modelo de gestión, un nuevo modelo de gestión por resultados. Es lo que estoy planteando. Reformar la ley orgánica de la función legislativa para plantear un pago remunerativo por horas a los asambleístas, en donde a los asambleístas se nos evalúe de acuerdo a 3 parámetros. El tema obviamente, de la asistencia a las sesiones del Pleno, por un lado. Por otro lado, nuestro constante trabajo y aportación dentro de las comisiones especializadas y por supuesto no la cantidad, sino la calidad de presentación de proyectos de ley. Así, el Ecuador podrá mirar cuántas horas un asambleísta le destina realmente a su cargo. Existen asambleístas que llegan los martes y se van los jueves. Entonces, si el Ecuador no mira cambios estructurales y fuertes dentro de la asamblea, vamos a tener exactamente la misma credibilidad. Eso le iba a decir, abogado, hay muchos que ni siquiera van, ¿no? O mandan al alterno, o hay ausencias, y no se sabe lo que están haciendo. Otros que asisten mucho, pero solo están calentando el puesto. Es decir, no sé, Exacto. y yo desconozco, sáqueme de la ignorancia, ¿hay alguna en la ley orgánica de la función legislativa, perdón, hay quizás algún reglamento, alguna disposición en donde el asambleísta tiene que presentar por lo menos un cierto número de proyectos de ley? Porque cualquiera puede llegar a la Nada, asamblea y quedarse calentando el puesto durante todos sus 4 años. absolutamente nada. Y a eso me refiero. O sea, ya existen instituciones públicas que trabajan a través de modelos de gestión por resultados. ¿Por qué no la asamblea? ¿Por qué los asambleístas deberíamos tener corona? Yo no pienso que debería ser así. Los asambleístas tenemos que entrar a trabajar, ¿sí? Se nos tiene que evaluar constantemente. Y no existe ningún tipo de norma. Lo único que existe es el pago de la remuneración de 4.700 y pico mensuales. eh, y, y obviamente lo que sí existe es el control de la asistencia a las sesiones de pleno, por lo menos, ¿no? Pero de ahí el resto, nadie controla ni las asistencias, ni los proyectos de ley, ni las comisiones especializadas, absolutamente nada dentro de la Asamblea Nacional. Ni su participación en los debates tampoco, ¿no? Peor aún, bueno, existen fundaciones externas a la Asamblea Nacional, como por ejemplo el Observatorio Legislativo, grandes amigos míos están ahí, que desde afuera te miran cuántas veces has asistido, cuántas veces has debatido, cuántas veces has alzado la mano, etcétera, etcétera. Pero adentro de la Asamblea, Esto, absolutamente nada. esto es una propuesta que no la he escuchado, que no la he visto en otros candidatos aquí en la provincia de Pastaza y mucho menos de la Asamblea como asambleístas nacionales. Porque en cualquier trabajo, privado, público, si tú no cumples, chao. Así funciona.
y me parece muy positivo pues que se tenga en cuenta esta reforma a la ley orgánica de la función judicial. Avancemos, también usted habla de la fiscalización legislativa. de la ley orgánica de la función legislativa. También usted, dentro de sus compromisos, habla de la fiscalización y una reforma o un tratamiento a la ley de contratación pública. ¿Qué está mal? ¿Cómo hacemos para que tanto desde las parroquias hasta los ministerios no hagan los contratos con peajes, no hagan los contratos con coimas, y los hagan pues con el precio adecuado y con la calidad correcta? Mira, creada la ley, creada la trampa, se dice. Y creada la ley de contratación pública ha dado lugar al actual sistema o la famosa plataforma de contratación pública, que hoy por hoy es una de las plataformas más prostituidas dentro de la gestión pública del Ecuador. Si tú preguntas a cualquier proveedor del Estado, te va a decir que para poder concursar para cualquier tipo de tema de insumos, servicios y demás, tiene que contratar por debajo de la mesa inclusive a los empleados de Serco para que les den haciendo los términos de referencia acorde a lo que dice la ley de contratación. Y si a eso le sumamos la cantidad de burocracia dentro de los mecanismos normales de contratación, para que eso sea justificativo de tener contratos de emergencia y a través de estos contratos de emergencia poder contratar a dedo en cierto tipo de insumos, ahí es cuando nace la corrupción. Entonces, como medida preventiva de corrupción, tenemos que prácticamente reformar de manera total la ley de contratación pública. ¿Para qué? Para que nazca un nuevo sistema, primero mucho más abierto y transparente. Es decir, que la ciudadanía sepa qué se contrata, para qué se contrata, con qué se contrata, cómo se contrata, por cuánto se contrata, quién se contrata, ¿no es cierto? Para que todos sepamos de manera transparente cuáles son las negociaciones, los precios, dónde existe el sobreprecio, qué vinculación existe de la empresa con las autoridades contratantes, etcétera. Porque y eliminemos esos contratos de emergencia, eso no debería existir. Lo que ha pasado en la pandemia es una vergüenza para el país. Porque, candidato, usted, cualquier persona puede ingresar al portal de compras públicas y ver ahí los procesos, pero para el ciudadano común y corriente es sumamente complejo, no entiende qué son los pliegos, no entiende nada. Entonces, ¿qué hacer para que cualquier persona pueda ingresar y decir, ok, aquí en la prefectura, en la parroquia voy a ver qué compras están haciendo, cuáles son los oferentes, y quiénes están participando, y que pueda ver toda la información en tiempo real? Creando una nueva plataforma en donde exista una transparencia de información, un acceso a la información transparente para toda la ciudadanía de los procesos de contratación pública. También otra ley que usted tiene y que diría que es muy importante y otros no la he visto en otros planes, es la ley orgánica para prevenir e erradicar la violencia en contra de las mujeres. Con eso quisiera terminar esta entrevista, candidato, para que usted pueda explicarnos en qué consiste. En otras legislaciones del mundo, el tema por ejemplo, el tema de los procesos post, o sea, después del tema del femicidio, por ejemplo, existen fondos de reparación. ¿Cómo quedan las familias después de un femicidio? ¿Cómo quedan los hijos? ¿Cómo se puede reparar aquella situación que lastimosamente pasó? Por eso nosotros estamos creando un fondo de reparación, obviamente financiado a través del presupuesto general del Estado, para aquellas familias víctimas del femicidio. Lo que tenemos que implantar también, porque no existe el seguimiento ni psicológico, ni el seguimiento sobre educación para aquellas familias, para aquellos niños de las víctimas de femicidio, por ejemplo, o de las víctimas del constante maltrato intrafamiliar, que lastimosamente, de acuerdo a las cifras y a los datos, en esta pandemia se ha incrementado en el Ecuador. Por lo tanto, es responsabilidad de los asambleístas poder tratar este tipo de temas a fin de que la sociedad se encuentre no solo protegida, sino también en lo posterior exista un fondo de reparaciones para aquellas familias. Mensaje final, candidato, ya nos queda poco tiempo para que usted pueda despedirse también de la ciudadanía y el pueblo de Pastaza y de la Amazonía que le está escuchando. Decirle al pueblo de Pastaza, la Amazonía, que tengan la plena seguridad que tendrán un asambleísta de territorio, no de escritorio, y yo estoy con Isidro Romero y Sofía Merino en las listas 8,
Vamos a trabajar mucho por la reactivación económica. No hubo mucho tiempo para hablar de eso también, pero nosotros queremos también reactivar la economía. Queremos generar seguridad jurídica, realizando varios tipos de reformas legales dentro de la Asamblea Nacional para que el Ecuador cuente con liquidez, se genere más trabajo, más emprendimiento, por supuesto, y así retorne la normalidad económica en el Ecuador. Eso es lo que vamos a trabajar con una asamblea totalmente responsable, transparente. Vamos a entrar con una nueva generación política con más sensatez, más madurez política y por supuesto con mucha honestidad. Así que aquí me encuentro presente y muchas gracias por este espacio y así seguiremos trabajando en función del país. Muchísimas gracias, candidato Javier Orti, por su participación. Agradecemos pues su Gracias. propuesta. Ya tendremos otra oportunidad para conocer más a fondo su plan de trabajo.